¿Ves? Esa es la escuela ermita de la Campiñuela. Y nos tenemos que venir para acá. Lo hice ahí porque era el cruce del río y se interpreta que hay dos caminos, que eso hay que hacerlo si no se hace en lo alto de una montaña, en el cruce que estoy diciendo. Como podéis comprobar, porque esto lo derrumbé yo, pero esto estaba con hormigón bien cogido, esto lleno de palés hasta aquí, hasta donde está el árbol, y no se veían los palés porque por cañas, tenía todas esas cañas, estaban por fuera y no se veía nada. La entrada la tenía aquí con una puerta que era muy chiquitilla, como podéis comprobar. Entonces tú la abrías y entrabas por aquí. Lo que pasa es que la puerta no se veía porque el árbol tenía cañas hasta aquí. O sea, entonces imaginarse que vosotros tenéis que entrar por aquí, todo cubierto, no se ve. Y ahora aquí dentro, donde están estas cañas de aquí, yo lo que tenía era el santuario, que se trataba de la raíz de un árbol collado con hormigón y la mesa de mármol por encima. Aquí tenía la estantería, que estaban, y encima de la estantería le puse un techadito para que no le lloviera. Entonces ahí guardaba pues todas las plumas, las pociones, la tintura. Y ya después aquí, que veis un hoyo ahí, tenía una bañerita con un plástico de estos de piscina, y había sapos en esta parte de ahí. Tenía culebras, serpientes, y provisionalmente hasta tener un búho. Una paloma blanca. Y lo bueno de esto es que cogía todos los árboles que San Cipriano dice que hay que conseguir salvajes y los trasplanté salvajes a esta zona, y haciendo un círculo. Entonces todo esto estaba, imaginaroslo, lleno de árboles. Mágico, estaba increíble. Y aquí, lleno de piedras, estaba hecho el círculo, y ahí justamente donde se mete, le hice un triángulo. Entonces pues tú estabas en el santuario aquí, y ahí veías lo que sea. A partir de las 11:30, 12, la luna llena llegaba justo a la circunferencia perfecta y se veía que no veas. ¿Sabes? Daba hasta miedo. Me preguntaréis, ¿cómo has hecho todo eso? Pues porque lo sentía, ¿sabes? Te digo, leyendo los libros y sintiéndolo. No de otra forma. ¿Sabes? Que podía haber seguido leyendo y haber sido más explícito, pero lo sentí así y no me arrepiento, porque ya os digo, el búho me vino a mí. Eso fue increíble. Y entonces ahora lo que hay que hacer es limpiarlo y quitarle todas las malezas. No, vamos a tener, mejor lo enseño cuando esté acabado, porque esto le queda un ratito. Pues bueno, después de haber quitado todas estas cañas, ya más o menos os podéis hacer una ligera idea. Nunca una idea, porque estaba increíble. Entonces en esa especie de cueva hacía el triángulo, y aquí por fuera con la luz de la luna llena, y todo lleno de, mira, hay hiedra que planté tapando todo. Estaba increíble. Mira, ese olivo ha seguido, que es el olivo silvestre, entre otras. ¿Que por qué dejé la brujería? Porque yo empecé por San Cipriano y me parecía una crueldad tener a los animales haciéndole esas perrerías. Entonces pues decidí hacerlo a mi estilo, y mi estilo era pues lo de, como he dicho, los sapos los tenía aquí, joder, y claro, al hacerlo así pues te ibas dando cuenta que los sapos croaban a una hora, o sea, sentían así más unión con la naturaleza y venían cosas. Y entonces pues yo pensaba que los conjuros que yo había hecho no había servido para nada, pero me di cuenta que al año que viene, porque empecé en primavera, a la primavera del año que viene se me cumplieron todo lo que pedí, pero absolutamente todo. Lo digo por si viene alguien a decirte que soy inmediato o lo que sea. Según mi experiencia, no. Pero eso es mi experiencia. Igual soy muy ignorante, porque como os digo, tonteé, pero lo suficiente como para joderme un poquito la vida, porque tonteé también con demonios. Así que eso, entonces pues, como ya os dije, me venían búhos por la cara cuando no me tenían que venir, me seguían, murciélagos también, bueno, lo más grande, incluso un águila. Mira, ahí había una urraca, no sé si la habéis visto pasar. Aquí normalmente no hacen nada, pero estarán de paso. La escucha y lo que os iba diciendo, que así empezó. Entonces pues se despertó en mí un espíritu natural de querer respetar la naturaleza siempre, que ya lo hacía antes, por eso me daba cuenta de que esto no era lo mío, y al final pues descubrí la alquimia y dije, a base de entender esas cosas que parecían mágicas pero tenían un orden lógico, un proceso natural, tal, y a base de entenderlo me di cuenta que eso era alquimia, y decidí, en vez de estudiar brujería, que no la entendía, pues, o yo pensaba eso, porque al final en la primavera del año que viene se me cumplió todo, pero yo pensando que no sabía, ni tenía ni idea, pues me pasé a la alquimia. Lo que pasa es que hay que cerrar este capítulo de mi vida, señores. Y voy a tener la suerte de hacerlo para el canal. A ver, lo primero que vamos a buscar es el punto más fuerte de... Efectivamente,
aquí, donde tenía el santuario. Pero tiene que haber otro. Aquí ya nos estamos alejando. Y aquí es donde se invocaban los demonios. O sea, este era el sitio del mago, con la figura del mago, y aquí es donde se invocaban los demonios. ¿Ves? Aunque ahora mismo no de... Iba a decir que no de mucha energía. Lo que estoy haciendo es lo contrario. ¿Os dais cuenta que en investigaciones anteriores, las astrales de aquí ya empezaban a pitar? Aunque no veas, y cuando bajaba dejaban de sonar. Y esto es al revés. Mira, vamos bajando. Se vuelve más loco. Mira, 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 mira. Y esta era la zona del mago. Y aquí tiene que pasar lo contrario. Ah, pues no pasa igual. Entonces la zona del mago también es baja astral. Yo pensaba que como era la mía, pues no, pero estaba equivocado. Ah, vale, es porque es aquí. ¿Veis el boquete? Aquí es donde estaba el hormigón con la mesa puesta. Y efectivamente, no, pues yo tenía razón, es lo contrario. Esa es baja y esta que venía de mí, no, eso quiere decir que no estoy muy contaminado de esa fuerza, porque vamos subiendo, ¿ves? Y mientras más suba, más potente. Bueno, y es que no llego más, pero había dado cuenta, ¿no? Repito otra vez. Subo más, ¿vale? No estamos tan contaminados, pero eso de ahí hay que cerrarlo. Esto no tiene pinta de ser un portal. Ahora vamos a ir esto. En el estudio de esto me he dado cuenta que solo suele pitar si estamos... O sea, ahora no tendría por qué. Solo pita en el momento en que haya muchísima actividad que salga. ¿Sabes? Como si las bajas astrales salieran hacia arriba en el momento... Porque van hacia abajo, ¿no? Pero en el momento que las invoca y van hacia arriba, ahí es cuando salta esto. Así que sería raro que pitase ya de por sí. Pero de todas formas, le vamos a hacer las comprobaciones. Y efectivamente, el sitio parece que está limpio. Totalmente limpio. Y ahora por último, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Aquí ni siquiera se marca un campo de fuerza ni nada. Mira que no gira. Así que nos indica para allá que vamos. Y lo hace muy potente, está cogiendo mucha inercia. Cuando es tan potente es porque no le alcanza, la circunferencia no le alcanza, es mucho más grande. Entonces todo esto, pero si lo quito de aquí, mira, hace el círculo igual. Eso quiere decir que ese no es el punto, que es todo esto. Pero quiero saber hasta dónde, porque es lo que tenemos que cerrar. Fijarse qué curioso. En las cañas no. Ah, claro, porque el círculo lo hice respetando las cañas, ¿verdad? Es que ya no me acuerdo. No. Y sin embargo, mira. Vale. Es verdad, que pensaba que lo puse hasta aquí, ¿no? Lo puse hasta donde están estas cañas. Porque ahí tenía puesto otros árboles, que no sé si se verá, pero veis esos boquetes. ¿Veis? Tenía antes marcado aquí, puesto aquí, unos árboles chiquititos. Y entonces por eso aquí no marca. Te dice que te vayas para adentro y en el momento ya que te plantas aquí y en el momento que te sales, entonces ya tenemos marcado el sitio. Venga, que va quedando menos. Y el segundo al lado de mi casa, que hay que ser subnormal. Ya decía yo que empezaron a pasar fenómenos paranormales a mí y a mi familia. Y yo calladito.
Pero vaya, que esto lo arreglo yo. ¿Cómo que me llamo? Uy, pensaba que le iba a decir, ¿verdad? Pues no, todavía no. Porque queda mucho. Joder, pues el segundo... A ver, me acuerdo yo que en la presentación del canal puse cosas aquí, pero aquí no hice Ouija. Tiene que ser aquí. Sí, tiene pinta de que es aquí. No obstante... ¡Buah! Joder, aquí ha pasado de todo. Y es un peligro ya ponerse aquí. Bueno, vamos a hacerlo rápido, anda. Correcto. Como nos dio la última vez la investigación de Halloween antes de ponernos, si es que no falla. Y vamos. Bueno, ya es que está dando aquí porque joder, esto es que era demonio exclusivamente. Era normal que iba a dar. Lo raro sería que no diera. Y efectivamente, pues donde estamos aquí. Sin embargo, si nos alejamos más del punto, nada. El epicentro está ahí. ¿Vale? Además que se nota. Y ahora que quiero... Joder, es que vengo de trabajar, tío. Me quiero acostar ya. A ver. Y aquí lo que digo, en principio por mi experiencia, hasta que no nos pongamos en el ajo y salgan las bajas de abajo hacia arriba, no pasa nada. Así que esto es el hachazo de Santero Sebastián. Y voy a limpiarle lo que es del César. Y ya, ni tanto en el otro lado ni como aquí, vamos a hacer más subnormalidades, que nos va a pasar muchas facturas. Y yo soy alquimista, no soy brujo. Aunque podría hacerlo también si me da la gana. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, seguirá. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, seguirá.